¿Qué juegos desde nuestra orientación de género empleamos también como usuarios en estas aplicaciones de citas, dándoles incluso más gamification y cómo esto puede plasmar el futuro del dating online en general? Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact. Comencemos. Dating apps como Tinder, como Bumble, Happen o OkCupid son también usadas colectivamente por grupos de usuarios y estos usos colectivos dependen también del género. Es decir, los hombres utilizan las apps más que todo con un propósito de conquista, de probar sus capacidades de conquistar a una mujer, mientras las mujeres lo utilizan más que todo de manera colectiva para entre ellas mismas apoyarse, ayudarse o prevenirse diferentes situaciones que se pueden dar en las citas en Bumble o en Tinder. Y de que las apps a ser gamificadas, a tener gamification, invitan, posibilitan o incluso estimulan el uso, el juego colectivo de esas apps. En todas las apps de aplicaciones hay un denominador común, ¿no? Hay algo que buscan todos que es diversión, fun. Y esta diversión se puede entender de maneras diferentes. Puede ser diversión solamente haciendo matches, diversiones conversando, burlándose de otros perfiles, diversión concretando citas, coqueteando, etc. Es decir, los propósitos y los grupos que están en estas apps nunca son homogéneos, sino hay diferentes intereses, diferentes búsquedas, y esto también le da algo de diversión, porque le da la posibilidad a los grupos, al utilizar las apps de manera colectiva, de encontrar significado. ¿Qué quiere este perfil de mí? ¿Qué quiere esta persona conmigo? Pues estoy conversando con un perfil, con una chica en Bumble o en Tinder, ella querrá lo mismo que yo. Entonces este grupo bastante heterogéneo permite que nosotros le demos otro juego en el juego. Es decir, jugar de manera colectiva para encontrar los propósitos de los otros perfiles en esas aplicaciones de citas. Es decir, jugar a descubrir como una especie de scavenger game, como una especie de juego de búsqueda del tesoro. Y de que estos juegos colectivos, es decir, las mujeres entre ellas compartiéndose un celular y viendo perfiles juntas, como hombres compartiéndose un celular, viendo perfiles juntos, obedecen también a normas clásicas de los géneros. Es decir, tanto las mujeres como hombres piensan o son conscientes, según la investigación, de que el hombre es quien inicia el contacto, el hombre es quien concreta la cita o invita a la cita, y es la mujer la que puede rechazar, la que puede decir que sí, porque la mujer tiene una necesidad de proteger su imagen o proteger sus intenciones y no dar una imagen falsa que se interprete mal en las normas, ¿no?, de género clásicas. Y esta investigación utilizó encuestas, después utilizó grupos focales y después utilizó un análisis de discurso. La primera conclusión es de que el uso de dating apps es gamificado. No solamente las apps, sino también su uso de jugadores, de usuarios, está gamificado. El uso colectivo es para jugar. Es para jugar a encontrar el perfil perfecto entre varios, ¿no? Entre varios, digamos, perfiles masculinos de las chicas que se encuentran e intentan buscar un perfil atractivo para una amiga. O en el caso de los hombres, el uso colectivo es el juego, porque juegan a probar las habilidades, ¿no?, de coqueteo, de entablar conversación, de hacer matches, etc. Es decir, la gamification no está solamente en el app, la gamification está también en el comportamiento de sus usuarios. La segunda conclusión es de que el uso de estas apps ayuda a reducir el estigma social, que si bien no tiene mucho que ver con Game Studies, es un dato muy interesante. El uso colectivo de que varias chicas utilicen el app permite reducir el estigma social, decir yo me instalé el app, yo estoy buscando esto, porque socialmente de repente no está aceptado, ¿no?, de que una chica busque un romance, un encuentro físico, un encuentro romántico de manera tan clara. Entonces el decir que una amiga me instaló el app, una amiga me ayudó a encontrar el app, lo instalamos todas juntas, reduce los estigmas sociales. Y esto también, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, de que al decir sí, un amigo me descargó el app o un amigo me recomendó el app, etc., ayuda a reducir el estigma social, a que si yo dijera yo me la descargué porque yo estoy buscando algo. Entonces las apps digitales en su uso colectivo ayuda a reducir este temor, ¿no?, esta timidez de qué dirá la gente de mí si digo yo mismo me descargué el app. Otra conclusión muy importante es que las dating apps se pueden ver como juegos de conquista. Y esto sobre todo en usos colectivos por parte de hombres. El valor capitalizado, es decir, el valor que yo puedo cuantificar, sentir, observar, está en la cantidad de matches. Y cuando yo obtengo matches en estas apps de citas, estoy consumando todas las estrategias que he utilizado para mejorar mi perfil, mis fotos, mi biografía,
etc. Es decir, lo que encontramos en el primer y segundo artículo se encuentra también en este tercero, cuando se habla de que cuando yo encuentro un match, yo logro matches, y a más matches logro, más conquistas tengo. Este es un uso gamificado del cortejo, del coqueteo, y las apps lo legitiman. Porque no hay un límite de matches, no hay un límite de conversaciones, e incluso hay al día de hoy varios tutoriales, varias páginas, varios videos de cómo asegurar matches. Es decir, en el colectivo general, el ver el Tinder, el Bumble como un juego de conquista también está aceptado. Y también podría incluso decirse que está avalado por estas apps porque no ponen un límite de matches, un límite de tiempo para escribir en el caso de Bumble solamente, pero en el caso de Tinder no. Otra conclusión de los Game Studies bastante importante es de que estas apps en su API, ¿no? en su código, en su estructura digital, prohíben el uso de bots, prohíben el uso de massive swiping. El massive swiping es si yo doy like, rápidamente me bloquea el hacer swiping en el futuro, porque estas apps quieren invitar a hacer un swiping más premeditado, no un swiping masivo. Y esto se asemeja también a los cheats, esto también se asemeja a los hacks, esto también se asemeja a los usos a veces no incorrectos, pero usos novedosos de un videojuego para encontrar diferentes contenidos, los glitches, los hacks. Entonces se utilizan las apps de citas también como un ojo, como si yo pudiera intentar hackearla como un videojuego para lograr matches más rápidamente, es decir, llegar más rápidamente a esta victoria. Aquí hay un punto bien importante de unión, ¿no? Y de relación entre los videojuegos y los glitches que pueden haber en videojuegos, y los glitches o los hacks que puedo encontrar en apps de citas o en apps en general. Dicho sea paso, en Game Studies Compact vi también hace un tiempo un video sobre los Game Studies y los glitches. En conclusión, el uso colectivo femenino de las apps de citas es un group swiping, ¿no? Es un swiping en grupo para ayudarse, para darse consejos, para darse impresiones, mientras que en el caso de los hombres es más que todo un juego de conquista, donde el uso colectivo también pueden estar en los portales como Reddit, donde varios perfiles masculinos piden ayuda, piden coaching, asesoría en mejorar su texto, cambiar de foto, qué foto usar, qué texto poner, etcétera, para asegurar esta conquista. ¿Qué podemos concluir de estas tres investigaciones? Ante todo, de que los Game Studies no se pueden limitar solamente a videojuegos, ¿no? A consolas o a videojuegos móviles, sino también los Game Studies están presentes en las apps que podemos encontrar en nuestra vida diaria, como en apps de citas. ¿Por qué? Porque la gamificar, hacer elementos, aplicaciones lúdicas, estimulantes, ya lo encontramos al día de hoy. Y los Game Studies ahí tienen una posibilidad de investigación muy grande de cómo apps como Tinder, como Bumble, OkCupid, Lovo, Happen nos estimulan de manera lúdica a nosotros jugar, ¿no? Y operar con ellas. También de que las apps de citas se están democratizando cada vez más. ¿Qué significa? De que se ve de manera más normal, se ve de manera más parte de la vida diaria, que cada persona, cada usuario tenga un perfil de una aplicación de citas. Esto lo podríamos encontrar en el caso de Tinder, porque Tinder al día de hoy en su discurso, ¿no? En su advertising, en su manera de cómo hace publicidad, ya no necesariamente utiliza la retórica del amor, de las citas, de encontrar la pareja ideal, sino de que Tinder se está convirtiendo cada vez más como en una especie de red social, ¿no? De un hub donde encuentras diferentes perfiles, incluso perfiles que pueden ofrecer servicios, perfiles de ventas, etc. Es decir, se convierte cada vez en una red social, y a la misma vez tenemos casos como en el Facebook Dating, que una red social está adoptando cada vez más elementos de dating. Esto habla de que el online dating, las apps de citas en línea, se están normalizando, se están socializando, se están volviendo cada vez más comunes en el paisaje digital que tenemos nosotros. Otra conclusión es de que las aplicaciones de citas apelan a esta necesidad humana, ¿no? De socializar, de contacto, de afecto, para ser lúdicas, para estimular su uso, para estimular su regreso a las apps. El que se nos permitan subir fotos de diferentes situaciones o fotos corpóreas, ¿no? Como el capital erótico que vimos en el segundo video, nos hace a nosotros más sensibles a buscar ese contenido, sentir que podríamos ser capaces de lograr ese contenido, es decir, lograr un match con ese perfil al otro lado de la pantalla, concretar una cita, encontrarse, etc. Es decir, las apps juegan con la fantasía de los jugadores
o las fantasías de los usuarios, y esa fantasía se capitaliza. Esa fantasía se vuelve un estímulo para nosotros regresar a estas dating apps. Y de que no sería casualidad que en el futuro encontremos dating apps con muchos elementos más de juego, elementos más lúdicos. Es decir, al abrir un match, jugar un juego de introducción, una especie, no sé, de Tetris o un juego tipo Pong, y de alguna manera abrir la conversación, abrir el contacto a través de elementos cada vez más lúdicos. O de que se nos den badges, se nos den achievements, se nos den especies de premios por login in, ¿no? Por iniciar sesión cada día en el app o por la cantidad de matches. Por lo que se puede ver los límites de gamification y de estímulo, ¿no? Para estimular un comportamiento en estas dating apps tienen mucho para adelante. Quedará en el criterio de cada usuario si quiere usar estos elementos y si está en favor de estos elementos o no. Pero la tendencia es de que estas appsecitas cada vez van a ser todavía más lúdicas, más abiertas, y a la vez también pueden crear más insatisfacción, frustración, porque el paisaje de estas dating apps ya dejaría de ser per se dating, con la tanta cantidad de usuarios que hay, con tantos intereses, que puede ser de que muchas personas nunca lleguen a encontrar en estas apps lo que venían a buscar en un principio. Y bueno, eso fue todo para estos 3 episodios en esta serie de Game Studies Compact. Como ven, un tema bastante interesante, bastante abierto a debate, a investigación, a Game Studies, pero ojalá estas 3 investigaciones den un poquito de referencias de cómo está viendo la academia este tema. Y por supuesto, si ustedes tienen teorías, temas o preguntas o reflexiones sobre este tema, siempre son bienvenidas. No se olviden que si no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan más episodios con temáticas de los Game Studies y videojuegos, y también pueden encontrar los videos que ya he subido en mi canal. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.